tienen la obligación de denunciarlos a fin de proteger a otros. Somos sacerdotes para llevar a la gente a Jesús, no para devorar a la gente con nuestra lujuria, dijo el Papa, y añadió Francisco, el abusador destruye, cero tolerancia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley sobre la respuesta a la restricción del funcionamiento de medios rusos en el extranjero, que permite cerrar corresponsalías y revocar las acreditaciones a periodistas foráneos. El documento señala que en caso de una restricción en un país extranjero de las actividades de un medio de comunicación ruso, las actividades de un medio de comunicación extranjero pueden ser prohibidas o restringidas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión Martí? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad nuevamente en el programa Venezuela Hoy. Tengo de invitados a Edgar Simón Rodríguez, abogado, y también al periodista argentino Leandro Gasco desde Buenos Aires, ¿no? Allí es que estás, ¿verdad, Leandro? Exactamente, Alejandro. Bienvenidos a ambos. Habíamos invitado a otro abogado y también políticos de aquí del Doral, o por lo menos aspirante al Consejo del Doral, pero veremos si se logra incorporar en los próximos minutos. Pero bueno, uno de los temas más importantes que ha destacado esta semana es el tema del TPS, este Tratado de Protección Temporal que se le ha dado a los venezolanos. Por lo menos la administración Biden les dio una extensión de 18 meses hasta marzo del 2024. Esto cubre a cerca de 353,000 venezolanos que han entrado, oigan bien la cifra, de manera ilegal por la frontera, pero quedan por fuera aquellos que entraron después de marzo del 2021, 250,000. Hablaba yo con abogados en el programa de radio, Martí, de inmigración, y me dicen que a diario siguen entrando centenares de personas. Lo primero, Edgar, quiero comenzar contigo como abogado. Es una cifra enorme, porque si lo sumas, son 500,000 de venezolanos que no tienen documentos, papeles y que están buscando asilo político. ¿Qué dices de esta situación? Bueno, mira, primero, una cosa, ¿no? Desde el punto de vista político, lo que refleja en Venezuela, que Venezuela no se ha arreglado en lo absoluto, que es una gran mentira. Yo creo que peor aún, la situación para muchísimos venezolanos cada día es más grave. Y una muestra de eso es los que salen por el de la selva del Darién, o sea, sabiendo aún, porque ya es un hecho público y notorio, en las redes sociales se sabe que los riesgos son inmensos, tanto de violaciones como de morir de hambre, de perderse en la selva. Y con todo y esto que están en conocimiento, igualitos se arriesgan. Entonces, es una muestra, en primer lugar, de eso, de la crisis del país que no ha cambiado en absoluto. Y bueno, y por otra parte, también ese fenómeno, como tú indicas, ¿no? De 250,000 venezolanos que entraron después del 8 de marzo del 2021 y que siguen entrando a los Estados Unidos, ellos saben, en su mayoría saben que no van a estar protegidos por el TPS, porque los requisitos, condiciones del TPS estipula que tenían que estar presentes para en tierra americana para el 8 de marzo. Aún así, igualito, siguen entrando, aún así solicitan sus asilos políticos, y es una situación humanitaria, Alejandro, una grave crisis que vive el país, donde yo mira, considero lo que ha hecho el régimen en Venezuela a nivel de persecución, a nivel de violación de derechos humanos, de las condiciones mínimas para la asistencia de salud en Venezuela y de alimentación para los venezolanos, es tan grave, y además siendo que tiene una causa política. Yo considero que en realidad a todos los venezolanos se le debería dar asilo político, porque todos los venezolanos que salen de Venezuela en esas condiciones salen siendo de una u otra forma perseguidos políticos, de repente no de la forma clásica, no de repente porque eres un activista de algún partido político, etcétera, pero eres víctima de unas políticas premeditadas del régimen que en la práctica se convierten en un genocidio.
Y fíjate, esta es la descripción que hace Edgar Simón Rodríguez, mi invitado de hoy junto a Leandro Gasco, periodista, repito sus nombres y ahí se va a incorporar en cualquier momento Rafael Pineiro, precisamente para hablar de este tema. Leandro, en Argentina también están llegando venezolanos caminando a pie, ¿verdad? Sí, bueno, mira, a mí me preocupa desde siempre el tema también de la desesperación, ¿no? Porque es cierto lo de que necesitan una protección y un asilo, y lo vemos aquí como lo vemos en todo el sur de América, ¿no? Y a veces hablar con ellos y ver también las necesidades, ¿no? Que cuando llegan, a lo mejor con una posibilidad de permiso precario, no pueden ni cubrir lo mínimo para gastos de alimentación y tienen que ir incluso alguna asociación, iglesia o lo que sea que les brinde al principio hasta que logran insertarse una bolsa de comida, ¿no? Algo tan tremendo como eso. Entonces, toda medida que favorezca en medio de esa desesperación tremenda que tienen y que obviamente huyen de Venezuela y van a seguir huyendo en medio de estas características de desgobierno que yo por estas horas me siento también un poco, quiero decirte, apenado y reafirmando un concepto que en tu programa lo vengo sosteniendo hace meses, si querés, de que nos estamos o estamos asistiendo a un proceso de comunización global, ¿no? No es casual que la Colombia que hoy tiene a Petro esté en estadísticas con cada vez más colombianos que quieren huir a Estados Unidos o a otro lugar. No es casual que España hoy esté reivindicando los asesinatos de la ETA y tengan una inflación y un nivel de impuestos que los hace también con ganas de irse de ese país. Cuando la mano del socialismo o el comunismo va tocando los países, lo que nos depara es lo peor y lo asistimos también hoy en la Argentina con un paro total del campo que no, fíjate vos, no estamos ni moviendo cereales, ni moviendo granos, ni moviendo ganado. O sea, esta es la realidad. Una realidad que además golpea a aquellos que están buscando un mejor futuro en esa nación, no la pueden encontrar porque ni siquiera se le está garantizando a los nativos, a los propios habitantes de la Argentina. Es muy triste lo que pasa en la región y pareciera, y ahora sí incorporamos, le damos la bienvenida a este Espacio de Venezuela hoy a Rafael Pineiro, como lo dije al principio, conoce bastante la política local, está aspirando para un puesto de concejal en la ciudad del Doral, conocida como Doralzuela, porque viven muchos de los venezolanos en este patio que hemos venido huyendo de esta dictadura, tanto la del dictador Hugo Chávez Frías, fallecido, como la de Nicolás Maduro. Rafael, estamos hablando de este TPS, de esta gente que sigue viniendo, como decía Edgar Simón al principio también, demuestra que el país no está normalizado, demuestra que Venezuela todavía se vive una profunda crisis sociopolítica. ¿Cómo la ves tú con toda esta venida a diario de venezolanos que están entrando, e incluso de manera ilegal, por la frontera en el sur de los Estados Unidos? Sí, así es, Alejandro, y de verdad gracias por la oportunidad. O sea, lamentablemente el que piense que la situación haya mejorado, pienso que está muy equivocado en todo sentido, no solamente en el sentido económico, el sentido sociocultural, educacional. Te das cuenta, o sea, lamentablemente es un círculo, los únicos que siempre han estado beneficiados en Venezuela, que siguen siendo los beneficiados, un círculo de un 10%, no más de eso. Y el resto de la población son los que pasan las necesidades, se siguen yendo del país. Las cifras del TPS te lo demuestran, incluso las cifras que lamentablemente no van a entrar aún, como bien lo sabes, en los números del TPS por la cantidad de personas que han entrado a los Estados Unidos después de marzo del 2021, que es la fecha cuando cierra lo que es el poder aplicar y obtener el TPS. Entonces, la realidad es otra, Alejandro, y lamentablemente con lo que acaba de ocurrir en Colombia, también vamos a ver ahora un flujo también grande de venezolanos tratando de salir de Colombia, de colombianos salir de Colombia. Entonces, es una realidad que toda Latinoamérica, como lo estaban explicando ahora, estamos sumergidos sin cada vez una luz, esa luz que teníamos hace 4 o 5 años atrás de esperanza, de ilusión, del poder rescatar la democracia, no solamente en Venezuela, pero en varios países de Latinoamérica, estamos yendo a la inversa. Entonces,
En mi opinión, lamentablemente, y por lo que vivimos acá en Estados Unidos y localmente como Miami, Doral, que bien sabes, es donde la mayor de cantidad de venezolanos residimos en los Estados Unidos, la realidad es otra. Y cada vez somos más los que vivimos acá en el sur de la Florida, que escapamos del régimen de Nicolás Maduro. Edgar, Simón Rodríguez, abogado. ¿Se aleja la posibilidad de una salida? Vemos que los regímenes en Cuba más de 60 años, Nicaragua más de 40, nosotros más de 23. ¿Se aleja la posibilidad de encontrar una solución? Porque por la parte política entendemos, tanto el liderazgo opositor que encabeza Juan Guaidó como el oficialismo, lo que nos van a llevar es a elecciones en 2024, pero con Nicolás Maduro, con el dictador todavía gobernando, no ha habido un cese de su usurpación. ¿Cómo es este panorama? Mira, yo pienso que es bien compleja la situación ahorita, que una solución a la liberación de Venezuela en particular, por ejemplo, no pienso que sea imposible, pero sí ahorita la realidad, la coyuntura actual es un panorama bien difícil y bien oscuro en esa posibilidad. Porque además Venezuela, por el tema de la guerra en Rusia-Ucrania, Venezuela también está aprovechando esa coyuntura para, desde el punto de vista geopolítico, consolidar su imagen de aliado de Irán, por ejemplo, que se sabe que recientemente incluso hasta hicieron públicos los drones estos que donó Irán a Venezuela, armas de guerra. Y la alianza con todos los otros países que conforman lo que es el foro de Sao Paulo. Entonces, es una situación bien difícil. O sea, Venezuela no es un país en donde el único enemigo de la libertad es el propio Nicolás Maduro y su gente, que ya se sabe que son una banda de criminales, de narcotraficantes, sino que también es un país que tiene de enemigos los aliados de Maduro. Y esos aliados de Maduro son unos aliados fuertes, sobre todo en esa dinámica de la geopolítica mundial y en la coyuntura de la guerra, o sea, lo que es Rusia, Irán, China, o sea, son países que están protegiendo a Nicolás Maduro. Entonces, desde ese punto de vista lo veo difícil en cuanto a la influencia que puedan tener países como Estados Unidos en Venezuela. Claro, se pudieran hacer muchas cosas como en su momento se hicieron en materia de sanciones, por ejemplo, de persecución de activos en el exterior de los narcotraficantes. Pero en miras a esas elecciones, yo no creo que sea mucho lo que los factores dentro de Venezuela, los propios venezolanos, puedan lograr de cambio a las condiciones que hay para unas elecciones transparentes. Eso lo veo bien difícil porque tendríamos que tener un TCJ independiente, no lo tenemos, está en el exilio el que tenemos y no tiene poder dentro de Venezuela. Unas fuerzas armadas que siguen estando dentro de Venezuela, que son las que van a custodiar el proceso electoral, y un Consejo Nacional Electoral que tiene unos rectores también puestos a dedo por Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué tanto se puede cambiar eso desde la ciudadanía y desde los partidos políticos? Yo creo que los partidos políticos tradicionales ahorita están más pendientes con el tema de las primarias y tal, como que si fuese que se les olvida que en Venezuela no hay condiciones para unas elecciones libres. Entonces, es un panorama que por lo menos yo, sinceramente, hasta el 2024, yo no veo posibilidades de cambio en Venezuela y creo que en realidad depende también en buena medida de los cambios que hayan en otros países a favor de cambios democráticos, ¿no? De líderes que en realidad quieran ayudar a Venezuela. Le pregunto, o le hago la misma pregunta a Leandro Gasco, ¿cómo ves esa situación de Venezuela en el futuro inmediato, político, electoral? ¿Cómo lo ves desde Argentina? Bueno, no, yo no lo vislumbro con brillo, lo veo más oscuro, posiblemente se produzca algún cambio en las elecciones de 2024, esperamos, o por lo menos es el deseo. No sé si va a alcanzar, porque vimos que lo de Guaidó fue frustrado y Maduro además está sumando, hay que decirlo, está sumando alianzas en Latinoamérica. A ver, el ver que hace horas el presidente argentino, Alberto Fernández, que es un títere de Cristina Kirchner, pero se acaba de reunir con Evo Morales y hablan de la CELAC y le manda, en esa reunión estuvo el embajador argentino designado hace poco de Venezuela. O sea, veo que en Latinoamérica se está comunizando, una vez más lo digo.
Pero te quiero hacer una pregunta, porque empezaste respondiéndome, Leandro, Sí. que esperas que en 2024 se produzca un cambio, pero tú eres de los que crees que en una tiranía, con una tiranía como la que se tiene, con el control que describía Edgar Simón Rodríguez hace instantes, de todas las instituciones, incluso la Fuerza Armada Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, en control del oficialismo. ¿Tú crees que sí pueda producirse un cambio? Realmente sí, la mayoría de los venezolanos que dicen las encuestas van a sufragar y no quieren a Maduro. ¿Lo permitiría el oficialismo? ¿Tú lo crees? Yo no creo que el oficialismo lo vaya a permitir nada porque quiere retener el poder, pero sí creo que en algún momento el hartazgo poblacional tendría que producir ese cambio. ¿Con ayuda de qué fuerzas? No sé. Si será algo, si serán los militares que están presos que algún día harán algo junto al pueblo, si será alguien del exterior, no, o si será todo en conjunto, o si seguiremos, digo, me sumo, subordinados y sometidos. No sé, por lo menos la esperanza está y creo que el pueblo en algún momento va a tener que dar alguna reacción más fuerte. Es cierto que hay un control monopólico, mafioso, corporativo, y ahí está la ligación del narco también, porque el narco, ayer me decían, mira, hablaba con un colega y me decía, ay, no, pero ¿por qué nadie dice que Cuba tiene cada vez más vínculos fuertes con el narco en Colombia y ahora con Petro se va a ver más cerca? Bueno, hay muchas cosas. ¿Por qué Argentina cada vez está, a través de Rosario, en Santa Fe, cada vez más tomada por los carteles de la droga? Bueno, el socialismo, ¿qué hace? Pone más impuestos, genera más pobreza y hace una alianza con el narco. Es lo mismo, siempre lo mismo, se repite lo mismo, ya estamos casi, y después la hipocresía también. Acá tenemos una ministra de Economía que dice que los argentinos no pueden comprar más moneda extranjera, no pueden viajar más al exterior, no pueden hacer nada. Ahora tiene un hijo que acaba de venir, que todavía está en Londres, con todos los lujos. Ya lo mismo pasa con los parientes de Fidel Castro, que tienen yates de lujo viajando por el mundo, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras crece el narco y la inseguridad y matan gente. Latinoamérica es una monedita repetida. Ahora, claro, como ser humano, y te voy a decir algo más, como católico yo tengo esperanza, no en el Papa, en Dios, ¿no? Tenemos un Papa comunista, lamentablemente, y es argentino, pero hay que reconocerlo, es comunista, que dice que tiene amistad con Raúl Castro, que dice que hay cierta dignidad en Cuba y se olvida de los 1000 presos políticos, de la tortura, de todo. Bueno, eso hay que verlo porque se produce porque la Iglesia, lamentablemente, con su ascenso, las escolas, el nuevo orden mundial y todo, ha dado un giro. Y estamos viviendo, y esto sí es importante, un tiempo de relativismo social y moral, en donde todos estamos en una cosa de confusión generalizada. No creemos en nadie, todo va para atrás. Y bueno, pero eso pasa también porque tenemos políticos mafiosos y corruptos. Es un buen análisis el que has hecho, Leandro, y me va a llevar a preguntarle a Rafael Pineiro, que tiene mucho tiempo vinculado a la política local aquí en la Florida, conoce a muchos políticos, está aspirando, repito, a un puesto en el Consejo de la ciudad de Doral. Rafa, ¿en qué hemos fallado? Porque fíjate el relato de ustedes en este programa Venezuela Hoy, y repito, para los que nos escuchan en radio solamente, estamos conversando con Rafael Pineiro, candidato al Consejo del Doral, está el abogado Edgar Simón Rodríguez y el periodista argentino Leandro Gasco. El relato apunta a que hay una comunización, por decirlo de alguna manera, en la región, y pareciera que van ganando los comunistas o este sistema que nos ha llevado a vivir situaciones precarias hasta la muerte a muchos de los cubanos, nicaragüenses, venezolanos, y su influencia va un poco más allá. Pero ¿en qué se ha fallado la política norteamericana, que tú la conoces mejor que creo que nosotros? Has crecido aquí, has trabajado. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el límite que nos hemos puesto o que no hemos hecho bien? Mira, Alejandro, yo lo dividiría en dos partes. Uno es indiscutiblemente nosotros mismos, ¿no? Comenzando nosotros como comunidad, hablando de Venezuela específicamente. Lamentablemente nos ha faltado algo que por muchos años las mismas personas, nosotros mismos lo hemos criticado, que es la unidad. La unidad en el sentido
de un solo propósito, una sola causa, tanto acá como en Venezuela también. Lamentablemente, como todos lo sabemos, en Venezuela en la oposición o la llamada oposición, todos quieren ser presidentes, todos quieren tomar un rol protagónico, pero no pensamos en sí en las necesidades del pueblo, no pensamos en sí en lo que es llevar a Venezuela a la democracia, a la libertad. Entonces, lo primero que nos ha faltado a nosotros mismos es unidad, ese sentimiento de pertenencia, de que lo que hemos perdido como país, y ese sentimiento de la importancia de la patria. Cuando te hablo de la importancia de la patria, ya entro en el tema americano, porque el norteamericano sabe lo importante que es el sentimiento de la patria y cómo, y lo demuestra la historia, cómo el sentimiento americano se une en momentos en que la nación sufre o se ve amenazada. Es lo que nos ha faltado a nosotros, tanto en Venezuela como en nuestros países de Latinoamérica, lamentablemente. ¿Y a qué nos lleva a eso, Leandro? Nos lleva a reflexionar de que indiscutiblemente lo que pasa en Venezuela va más allá de que esté un Nicolás Maduro sentado allí. Ahí obviamente estamos hablando de una injerencia, como todos siempre lo hablamos, rusa, china, iraní, que eso ha sido la gran traba también de los Estados Unidos. Y cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de poder generar un cambio desde acá en Estados Unidos hacia la región, y especialmente en Venezuela, nosotros mismos detuvimos ese cambio y esa avanzada, cuando hace 3 años tuvimos esa oportunidad. Entonces, te digo que son ciclos de la manera que lo veo, y tuvimos nuestra etapa de protagonismo y de oportunidad. Lamentablemente esa etapa la perdimos, o esa ola la perdimos, y en la ola en que nos encontramos es la ola de la izquierda, la ola donde el llamado socialismo, entre comillas, que no es socialismo, sino enriquecimiento de ellos mismos, de estos dictadores, está en auge, y lo vamos a ver dentro de poco en agosto en Brasil. Lamentablemente es la realidad que nos vamos a enfrentar, y así Latinoamérica queda marcada totalmente como una Latinoamérica de la que hablábamos años atrás, que era manejada por la izquierda totalmente. Entonces, pienso que ha sido un tema de unidad de nosotros mismos como venezolanos en este caso, incluso como latinoamericanos, de defender nuestra patria y nuestros derechos. Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Desde un principio, y ahí hay un tema que yo creo que la culpa como tal puede ser relativa, dependiendo del punto de vista que se vea, es el hecho de que desde un principio no se tomó conciencia que los patrones de juego político de esta gente eran patrones totalmente mafiosos, totalmente fraudulentos, totalmente fuera de la ley, que más bien utilizaban todos los temas jurídicos, constitucionales y legales, precisamente para sembrar una trampa revestida de legalidad. Entonces, desde un principio, creo que la oposición en Venezuela estuvo siempre, se quedó con el juego electoral, no llevó como un pie adelante en relación a los pasos que daba, un paso adelante con relación a los pasos que daba el régimen, pero que eran pasos, obviamente, desde lo fraudulento, desde las trampas electorales, desde la ilegalidad, etcétera. Y yo creo que fue tarde la toma de conciencia de esa situación. O sea, hubo muchos años en los que se hizo un juego democrático con alguien que no era democrático. Y ya entonces cuando se asumió el hacer contacto con las instancias internacionales para denunciar que no había transparencia en ningún proceso en Venezuela, ya era tarde, porque entonces ya tenían las Fuerzas Armadas en sus manos, ya habían sacado a una gran parte de la disidencia que no les interesaba tener dentro del país, o si no, los metieron presos y fueron desarticulando muchas cosas, y además apoderándose de todas las instituciones públicas. Entonces, no que por el hecho de que estemos los venezolanos fuera de Venezuela no se puede recuperar el país. O sea, yo creo que eso sí, como dice Rafael, tiene que haber unidad. Sin unidad de acción, de propósito y de estrategia no se pueden lograr las cosas. Es un buen punto, la unidad. Alguien me decía en estos días, un excongresista estadounidense, republicano, David Rivera, que una de las fallas
bueno, lo entrevisté por otros puntos, ¿no? Los cuestionamientos de su vinculación con Gorrín, que nos ha faltado es unidad, yo le decía, y que teníamos que enfrentar con unidad estas elecciones, yo le decía, pero es que con Capriles se logró una unidad, se ganaron las elecciones y el régimen se las robó. Entonces, por eso insisto yo y quiero terminar contigo, Leandro. En los últimos minutos repartirle a ti, a Rafael, las últimas reflexiones de este espacio de Venezuela hoy por esta semana. Esa unidad, viendo que hay factores que parecieran no ser transparentes en el tema político, ¿no pudiera ser dañino? Es decir, llevarnos a más de lo mismo, a engañar a un pueblo, a tomar un camino que pareciera ser la salida y al final no lo es. Bueno, en principio decirte que la labor que desarrollas, Alejandro Marcano, es muy importante y la misión que tienes en el lugar en el que estás, antes de que me olvide, en momentos en los cuales los comunicadores libres sufrimos también porque en el mundo los medios de comunicación están siendo comprados por millones de dólares por gente de izquierda. Así que al decir esto quiero decir, la unidad y la interacción son fundamentales. Ahora, si podemos volver a caer en lo mismo, sí, está dentro de las posibilidades porque ellos tienen la plata, tienen el poder, quieren eternizarse y hacen alianzas con el narco y con lo peor, y lo estamos viendo. Ahora, eso no quiere decir que no debamos tener esperanza, que no debamos buscar la unión